Buenas noches, señores estudiantes. Este es un video complementario de patología del sistema nervioso central y solamente hace referencia a las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. No se podía hacer con el otro video porque resultaba muy pesado. Entonces, repito, es un video complementario. Debemos mencionar algunas características de las enfermedades degenerativas, siendo que éstas se manifiestan como una pérdida progresiva y selectiva de los sistemas neuronales funcionales. Su comienzo es insidioso en pacientes sin deficiencias neurológicas y la clasificación o el agrupamiento está de acuerdo a las regiones anatómicas afectadas. Una característica fundamental de todas estas enfermedades degenerativas es la demencia. Y empezamos con el primer ejemplo, que es enfermedades degenerativas de la corteza cerebral, un cuadro bastante conocido que es la enfermedad de Alzheimer o demencia senil, que también conocemos. Esta es una enfermedad neurodegenerativa de etiología desconocida, progresiva e irreversible, relacionada directamente con la edad. Es el tipo más frecuente de demencia, aproximadamente en un 50-60%, afectando entre un 5 a un 7% la población mayor de 65 años y casi el 25% en un rango etario de 85 años. Sin embargo, acá debemos aclarar que últimos estudios han demostrado que la enfermedad de Alzheimer puede incluso tener ya manifestaciones clínicas a partir de los 40 años y muchas veces pasan desapercibidas, se consideran como trastornos simples de la atención o cualquier otro tipo de alteración cognitiva y no se las toma en cuenta, siendo que son las principales manifestaciones ya iniciales de esta enfermedad degenerativa. Repito, los últimos estudios han demostrado que ya se manifiesta a partir de los 40 años. Esta enfermedad se caracteriza por 3 grupos de síntomas: deterioro cognitivo, con pérdida de la memoria, problemas del lenguaje y pérdida de la destreza intelectual. Síntomas no cognitivos, como ser cambios de personalidad, depresión, agitación, alucinaciones y delirio. Y tercero, dificultad para la realización de las actividades de la vida diaria, básicas e instrumentales. Por eso les manifiesto que se puede al principio las manifestaciones clínicas confundir con simples trastornos de la atención, asemejar algunos olvidos pasajeros, ocasionales, etc. El primer síntoma en la mayoría de los casos es la pérdida de memoria, que muchas veces se atribuye a la edad. Si bien esta enfermedad es la enfermedad del olvido, y evidentemente el organismo traduce este término porque se olvida de su función. Las células se olvidan en la evolución de la enfermedad de realizar su función, los órganos lo propio, ¿no? Entonces ya no se regula, por ejemplo, la respiración, la frecuencia cardíaca y al final el paciente perece. ¿Qué encontramos en el campo de la morfología? O sea, ¿qué cambios encontramos a nivel de las neuronas? Encontramos la presencia de las llamadas placas neuríticas, sobre todo en el hipocampo, en las amígdalas, en el neocórtex, ovillos neurofibrilares y angiopatía amiloidea cerebral. Estos dos elementos, las placas neuríticas y los ovillos neurofibrilares, ya se traducen como un cambio morfológico degenerativo propio de la neurona,
¿De dónde resultan los ovillos neurofibrilares? De la destrucción del citoesqueleto de la neurona. Sabemos que la neurona, pese a ser una célula altamente especializada, tiene nomás la misma estructura que cualquier otra célula, y allá el citoesqueleto está constituido por neurotúbulos y neurofilamentos también, y estos son destrozados, o sea, se destruyen y forman los ovillos neurofibrilares. A esto se añade la angiopatía amiloidea cerebral, y no olvidemos que el amiloide es una sustancia hialina eosinófila que aparece en algunos elementos celulares asociados a la edad. Otro grupo, las demencias frontotemporales. Este es un grupo de trastornos que comparten características clínicas de deterioro del lenguaje y cambios de la personalidad, que se corresponden con degeneración y atrofia de los lóbulos temporal y frontal. De ahí viene su nombre, es el segundo grupo. En este grupo tenemos, en primera instancia, la llamada demencia frontotemporal con parkinsonismo asociado al cromosoma 17. En esta patología encontramos una mutación del gen tau. El mismo se haya relacionado con esta proteína que se une a los microtúbulos. Esto produce atrofia de los lóbulos frontal y temporal en diferentes grados. Por lo tanto, se observa una pérdida neuronal y gliosis, además de una degeneración nigral. Otra enfermedad en este mismo grupo, la enfermedad de Pick, causa demencia, se manifiesta con signos frontales prominentes, se observa atrofia de los lóbulos frontal y temporal, y una característica morfológica en la neurona es la balonización, o sea, el cambio morfológico. Es como si la neurona se hubiera hinchado, ¿no? Cambia su forma, asemeja a un balón, de ahí viene su nombre. A este tipo de neuronas modificadas se conoce como cuerpos de Pick. La enfermedad de Pick es poco común, se puede presentar en personas hasta de 20 años, pero generalmente comienza entre las edades entre los 40 y los 60 años, con un rango etario promedio de 54 años. Acá podemos observar, fíjense, la lesión en el encéfalo, la atrofia de la corteza cerebral y de las áreas comprometidas, y estas neuronas, así con este aspecto globoso o balonizado, como dice la descripción morfológica, son los cuerpos de Pick, y observamos poco a poco el deterioro de la función cognitiva. Otro ejemplo en este grupo está la parálisis supranuclear progresiva, y esto se observa en los pacientes que manifiestan alguna manifestación clínica muy similar a la enfermedad de Alzheimer. Acá en esta enfermedad se observa una marcada muerte de las neuronas y se manifiesta la presencia de la proteína tau. Muy similar, repito, como ocurre en la enfermedad de Alzheimer, también desde el punto de vista de cambio morfológico y funcional de la neurona. Es por eso, por la presencia de esta proteína tau, es que se llama a ambas enfermedades taupatías. No olvidemos que esta proteína tau es sumamente importante, pues contribuye al ensable de los microtúbulos y de los neurofilamentos. El síndrome estrial progresivo, que se produce después de los 50 años de edad, es una de las características fundamentales de esta enfermedad y se caracteriza por pérdida de la mirada vertical, rigidez del tronco, alteración del sentido del equilibrio, pérdida de la expresión facial y en ocasiones demencia progresiva. Acá podemos observar, fíjense, el cambio morfológico del encéfalo, la
pérdida paulatina de grupos neuronales y obviamente las diferentes manifestaciones traducidas incluso desde la expresión facial, ¿no? Que muchas veces puede confundir con otro tipo de patologías que ya no abarcan el campo propiamente de daño orgánico del encéfalo, sino que se puede confundir simplemente con trastornos de personalidad, ¿no? Precisamente por estos rasgos de expresión facial. Tenemos otra enfermedad en este mismo grupo que es la degeneración córtico-basal, lo que estamos observando. Esta se considera una enfermedad propia de ancianos, se manifiesta con rigidez extrapiramidal, trastornos motores asimétricos y disfunción cortical sensitiva. También se observa pérdida neuronal, gliosis y neuronas balonizadas. Otra patología, las demencias frontotemporales sin taupatías, o sea, sin relación o presencia de la proteína tau. Se llaman también tau negativas. Sin embargo, encontramos otra proteína secundaria, pero de ensamble también de los microtúbulos y microfilamentos, que es la ubiquitina. Esta proteína se encuentra positiva en las capas corticales y superficiales de los lóbulos temporal y frontal y en la circunvolución dentada. Asimismo, en la evolución de la enfermedad encontramos atrofia cortical y gliosis talámica. Se observa desde el punto de vista clínico una demencia sin histología característica. Otro cuadro patológico, la demencia vascular, y su nombre indica, ¿no es cierto?, cuál es el origen, cuál es la etiología, una afección vascular que obviamente puede traducirse, dependiendo del sitio de la lesión en el encéfalo, puede traducirse inicialmente como una manifestación del sistema nervioso central de una vasculitis. A su vez también podemos encontrar zonas de infarto, de diferentes, obviamente, de diferente compromiso de la masa encefálica, y estos elementos conllevan a una lesión difusa de la sustancia blanca asociada con hipertensión. En este caso recibe el nombre de enfermedad de Binswanger, pero su nombre está indicando, ¿no es cierto?, factor etiológico, cualquier afección vascular que impida la irrigación adecuada en el encéfalo. El tercer grupo, sumamente amplio, ¿no? Enfermedades degenerativas de los ganglios basales y tronco encefálico. En este grupo observamos diferentes trastornos caracterizados por alteración del movimiento, temblor y rigidez. Estos se conocen, los más representativos, como parkinsonismo y enfermedad de Parkinson. Estos dos cuadros patológicos se traducen en la disminución de la expresión facial, postura inclinada, lentitud de los movimientos voluntarios, marcha festinante, rigidez y temblor, un temblor característico que se conoce semiológicamente en cuentamonedas. Además, estas manifestaciones clínicas se producen por disminución de la función nigroestrial. Acá podemos observar el sitio anatómico comprometido y fíjense la postura, la marcha festinante y, como les decía, el temblor de manos en cuentamonedas. Y a esto obviamente también se traduce, ¿no?, la expresión facial bastante característica de esta enfermedad del Parkinson, ¿no? Es una facies no representativa, que no demuestra ningún tipo de emotividad, ningún tipo de
de empatía hacia nada. Dentro de este grupo también debemos hacer referencia a la atrofia multisistémica. Acá podemos encontrar inclusiones citoplásmicas de sinucleína, otra proteína secundaria, con degeneración estriado-nigreal, lo que produce clínicamente manifestaciones similares al Parkinson. Y observamos una atrofia olivopontocerebelosa, lo que se traduce en ataxia cerebelosa con anomalía de los movimientos oculares y somáticos, con disartria y rigidez. Un cuadro dentro de este grupo es el llamado síndrome de Shay-Drager, llamado también parkinsonismo, con insuficiencia del sistema neurovegetativo y pérdida de las neuronas simpáticas de la columna intermedio lateral de la médula espinal. O sea, fíjense, es una mezcla, si se quiere, una manifestación de degradación, de degeneración en el sistema nigroestriado, que afecta a su vez a la médula espinal con pérdida de las neuronas simpáticas. Otra enfermedad, la enfermedad de Huntington. Esta se caracteriza por un trastorno en los movimientos, Es de carácter autosómico dominante y se manifiesta entre los 20 a los 50 años. Este trastorno de los movimientos se conoce también como corea y se caracteriza por movimientos torpes en sacudida, hipercinéticos, distónicos, que afectan todas las partes del cuerpo. Posteriormente, en la evolución de la enfermedad, se puede padecer parkinsonismo con bradicinesia, rigidez y demencia. Podemos observar acá la afección en el encéfalo, la atrofia cortical, los campos afectados y al final los elementos neuronales atrofiados y pérdida de los mismos. Otro grupo, enfermedades degenerativas o degeneraciones espinocerebelosas. En este grupo se observa compromiso de la corteza cerebelosa, médula espinal y los nervios periféricos. Por tal hecho se denominan de manera genérica ataxias espinocerebelosas. Y estas son enfermedades autosómicas dominantes. Dentro de este grupo tenemos a las más representativas, aunque no frecuentes en nuestro medio, pero sí en un escaso porcentaje de presentación, sí tenemos algunas. Pues empezamos con la ataxia de Friedreich. Es un trastorno autosómico recesivo que se manifiesta a la edad de 11 años. Se observa ataxia de la marcha, disartria, disminución de los reflejos tendinosos, signos de Babinski positivos y pérdida sensitiva. Otra enfermedad, la ataxia telangiectásica. Es un trastorno autosómico recesivo, se manifiesta en la infancia con datos de disfunción cerebelosa e infecciones recurrentes. Acá podemos observar la manifestación en la ataxia de Friedreich y el compromiso que se observa, sobre todo en el movimiento coordinado, en la evolución de la enfermedad, en el desarrollo morfológico, que afecta obviamente la actividad muscular, la inervación muscular, la coordinación de los movimientos, igual en los movimientos oculares, y acá podemos observar que es el origen heredofamiliar. Y como acotación puedo hacer referencia que en nuestro país, sobre todo,
no está capacitado para brindar ningún tipo de ayuda a este tipo de niños con estos trastornos. Somos un país sumamente pobre, incipiente en cualquier campo de ayuda, ¿no? Tenemos leyes, evidentemente, pero tan incipientes, tan insuficientes que realmente nuestra sociedad y nuestro sistema de salud no es capaz de responder ante la necesidad de este tipo de enfermedades degenerativas y compromiso psicomotor, sobre todo en niños. Y obviamente el futuro es muy nefasto, ¿no? Mucho más si se trata de gente de escasos recursos. Otro grupo, enfermedades degenerativas que afectan a las neuronas motoras. Y acá el cuadro más representativo es la esclerosis lateral amiotrófica. Este cuadro se caracteriza por una pérdida de las motoneuronas inferiores, caracterizado por atrofia muscular, fasciculaciones y debilidad. También existe compromiso de las neuronas motoras superiores, y esto se manifiesta con hiperreflexia, espasticidad y signo de Babinski positivo. Dentro de este grupo podemos mencionar a la llamada atrofia bulboespinal, conocida como síndrome de Kennedy. Este cuadro se halla ligado al cromosoma X y se caracteriza por pérdida de la motoneurona inferior, que se asocia a ginecomastia, atrofia testicular y oligospermia. Otro cuadro patológico en este grupo, atrofia muscular espinal. Se observa un trastorno heredofamiliar con afección del locus del cromosoma 5Q y tenemos sobre todo la más característica, porque existen 3 tipos, pero la que más es representativa de este cuadro degenerativo es el tipo 1, y a esta se conoce como enfermedad de Verdin-Hoffmann. Es un trastorno autosómico recesivo de la motoneurona inferior que se manifiesta en el periodo neonatal con hipotonía. La muerte se produce a los pocos meses por insuficiencia respiratoria o neumonía por aspiración. Hay formas con un comienzo posterior que tienen un curso menos agresivo, pero repito, se necesita ayuda médica del sistema de salud, cosa que nosotros no tenemos bastante estructurado ni desarrollado. Y acá podemos observar cuál es la ayuda que se requiere, la neuroestimulación, la fisioterapia constante y tal vez prevenir también desde el punto de vista cuando se manifiesta dentro de la familia, en un grupo familiar, hacer un estudio cromosómico, ¿no? O sea, es un estudio sumamente adelantado, genético, que permita de cierta manera tratar de identificar la enfermedad lo más antes posible y, repito, brindar toda la ayuda necesaria a los niños afectados. Bueno, espero que esta presentación les haya servido y, como les decía, simplemente es complementaria del tema de patología del sistema nervioso central. Muchas gracias.